Están. Bueno, finalizando ya con las corrientes historiográficas en Argentina, nos quedan dos por ver, que serían la historia social, ¿sí? Y la conocida como historia latinoamericana, ¿sí? Que en realidad el nombre completo es Corriente Historiográfica Socialista Federal Provinciana o Latinoamericana. Pero bueno, se la conoce más como historia latinoamericana. Pero bueno, vamos a arrancar en este caso con la historia social. En el caso de la historia social, podemos decir que hay muchos exponentes. En general, los historiadores actuales en la Argentina, docentes universitarios de la Universidad de Buenos Aires, muchos de ellos, podemos decir que son los que más se identifican con esta corriente. Si tomamos en cuenta como un grupo de los más conocidos, más destacados en este tipo de corriente, podemos encontrar a tres, después podemos inclusive agregar un cuarto, tres historiadores que realmente son muy conocidos para el público argentino y de hecho uno de ellos en algunos sectores está considerado como el más importante. Me refiero a José Luis Romero, a su hijo Luis Alberto Romero y a Tulio Alperín Dongui. La historia social surge en realidad como una corriente que se identifica con Anales, esta revista que hemos comentado en su momento, creada en Francia en época de entreguerras y que después fue sumando historiadores que fueron agregando conceptos que en definitiva sirvieron para tomar una mirada y una forma de investigar y conocer la historia distinta a la que se venía viendo hasta ese momento. Me refiero que Anales va a incluir el estudio de distintas disciplinas que van a acompañar y van a ayudar a la historia. Geografía, economía, matemáticas, incluso demografía, ¿sí? Antropología, arqueología, etc. Fue un auge, un boom, digamos, muy importante cuando surgió esta escuela y sus primeros representantes, que después van a generar, lo hemos charlado en su momento, nuevas generaciones de historiadores. Y acá en la Argentina eso también tuvo sus admiradores, que tenemos justamente entre ellos a los nombrados anteriormente. Si vamos a puntualizar sobre ellos, bueno, podemos por una cuestión cronológica arrancar con José Luis Romero. José Luis Romero fue un intelectual, dicho inclusive por él mismo en su momento, perseguido por el peronismo. Me refiero a la década del 40, ¿sí? El primer peronismo, el considerado el primer peronismo. Y quizás en parte haya algo de razón en esto, porque no parece casual que cuando el golpe de Estado de 1955 en la conocida Revolución Libertadora echara a Perón, uno de los primeros actos que va a realizar este nuevo gobierno dictatorial es renovar la cúpula de rectores y dirigentes de las distintas universidades. Y bueno, José Luis Romero va a ocupar
uno de los cargos más altos en la universidad. En principio, bueno, el mismo José Luis Romero considera que él no era un especialista en historia argentina. De hecho, él se identificó y estudió y tiene varios libros escritos sobre historia medieval, en donde realmente él siempre ha considerado que fue su fuerte. Y eso es interesante de alguna manera poder mostrar y entender sus propios límites. Por eso digo que aclaró, más allá de que hizo varios libros, o se publicaron varios libros de él, de historia argentina, él siempre reconoció que no era su fuerte. Bueno, toma elementos del marxismo, lo que por supuesto no determina que sea marxista ni mucho menos. Y digo esto porque la lógica es que si hubiera sido considerado un historiador netamente marxista, imaginamos que hubiera sido un crítico de la historia oficial mitrista. Imagino que todos entenderán por qué, ¿no? Tiene que ver pura y sencillamente con, bueno, los ideales de Mitre, ¿no? De que la Argentina quedara como un apéndice, ¿no? Del imperialismo británico, con una idea y un gran progreso que a su vez este progreso de ferrocarriles y la llegada de inmigración y de la enseñanza también, por supuesto, como podemos nombrar el mismo Sarmiento en esta misma esta misma corriente, ¿no? Sin embargo, dicho por el mismo Mitre, la corriente claramente era una corriente liberal. De hecho, el mismo Mitre había anunciado el triunfo del capitalismo, del capital inglés, luego de ganar la guerra del Paraguay. Es decir, si hubiéramos tenido con Romero un historiador marxista, uno podría llegar a ver, a notar que precisamente no sería defensor o por lo menos no pudiera ser crítico de la historia oficial. Sin embargo, no hay grandes cambios en este sentido. De hecho, los tres, podríamos llegar a decir, Romero, padre, hijo y Alperín Dongui, no son para nada críticos de la historia oficial, sino que muchas cosas inclusive las sostienen y las repiten. La década del 60 va a traer también, que por esto decimos de alguna manera la apoyatura de Anales, ¿no? Como se revalida en la Argentina también, la aparición de nuevas disciplinas en la Universidad de Buenos Aires, como por ejemplo sociología, en esa universidad donde era rector justamente Romero, que de alguna manera podemos decir que coincide con la época y con los ideales. Las ideas políticas, de hecho, es uno de sus libros más conocidos de historia argentina. Después hubo Breve Historia de la Argentina, que es un libro que se sigue reeditando y que se utiliza mucho a nivel inclusive escolar y se utilizó muchas veces en Sociedad y Estado para el ingreso a la universidad, cosa que ahora se utiliza el del hijo, Luis Alberto, que es Breve Historia Contemporánea de la Argentina. Que bueno, va a marcar como ciertos puntos de
de creación con el término la era aluvial, que habla y profundiza bien el tema de la inmigración entre fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, que sería como el gran aporte que hace José Luis Romero en este sentido. Breve historia de la Argentina es un libro que de alguna manera tiene como intención en un breve texto, es un texto de lectura ágil, mostrar los capítulos como si fuera una especie de continuidad, ¿sí? Haciendo un recorrido por casi los 200 años de la historia argentina, que fue editado al año siguiente de haber fallecido, ¿no? Romero en el año 77, 1978 sale la primera edición de este libro. Pero insisto, el gran aporte de José Luis Romero viene por ahí, el tema de la profundización de la inmigración y conocidos los términos, fundamentalmente el término de la era aluvial, ¿no? Podemos decir que es el gran aporte en este sentido. Hubo al final de su vida unas conversaciones con Félix Luna que fueron editadas también, en donde mostró, sin profundizar demasiado, algunas críticas a Mitre. Pero bueno, no, insisto, no demasiado profunda ni fuerte, porque de hecho siempre manifestó la importancia que tuvo Mitre en la organización del Estado Nacional. Bien, Tulio Alperindongui, considerado, como decíamos en un momento, para algunos como el historiador más importante de la Argentina, tiene una característica, o tenía, pues ya ha fallecido, una característica muy particular de escritura, de grandes y largos párrafos sin puntuar, donde las comas, por ejemplo, los puntos y comas suelen no aparecer, términos muy enroscados, difíciles, inclusive palabras que no tienen que ver con un científico fundamentalmente social, ¿no? Es decir, en algunos casos utilizando palabras relacionadas más con la medicina, para contar cuestiones históricas. Esto, imagino, tiene que ver con esa admiración que sentía por Anales y esta intención, ¿no?, de mezclar y abundar en este tipo de observaciones, ¿no? Pero bien, más allá de esto, podemos decir de Tulio Alperindongui que era claramente antiperonista. Una de las grandes críticas que se le hace al Alperindongui es que él siempre hablaba del rigor histórico para escribir, y sin embargo, él, cuando hablaba del periodo peronista, había cosas que no decía, o que minimizaba, como por ejemplo, nada menos que el 16 de junio de 1955 con el bombardeo a Plaza de Mayo. Tema que prácticamente pasa por alto. Es decir, pareciera que el rigor histórico se daba en ciertos casos y en otros no. Por lo menos da a entender eso, y los historiadores que se identifican con la corriente latinoamericana, que es la que vamos a trabajar en el otro video, este es uno de los puntos en donde marcan esta cuestión del Alperindongui, que es, como les decía, marca el tema del rigor al escribir, pero él mismo no lo cumple.
Otra de las cuestiones que los que hemos tenido que alguna vez leer los libros de Alperi-Ndongue o capítulos por trabajo, por estudio, siempre ha llamado la atención la prácticamente nula mención de citas bibliográficas, lo cual también para alguien considerado un investigador es un punto, podemos decir, llamativo, la escasez de referencias a otros historiadores, ¿no? Que en algunos sentidos hasta pareciera pecar de soberbia. Bueno, más allá de esto, Revolución y Guerra, que es su libro, seguramente de todos los que escribió, el más conocido, hace un muy buen recorrido de los años de fundación de la Argentina, pero como les decía, obvia algunas cosas, no habla demasiado del plan de operaciones, o mejor dicho, no lo nombra directamente el plan de operaciones de Mariano Moreno, por ejemplo. Le da mucha importancia al ejército. Y profundiza, resalta un periodo que después lo va a hacer Luis Alberto Romero también, que es el periodo rivadaviano. Periodo Rivadavia como un periodo, ¿no?, claramente importante en la Argentina de progreso, cuando sabemos que en parte es cierto, pero que el progreso, podríamos decir, se concentró en las pocas manzanas que formaban parte de la ciudad de Buenos Aires en aquel entonces, y no mucho más. Muy crítico también hacia los caudillos y, como les decía, también antiperonista y muy crítico hacia los historiadores, conocidos como divulgadores o revisionistas, que hacían su defensa de los caudillos, ¿no? Alperi-Ndongue también era muy crítico hacia ellos. De alguna manera, podríamos decir, les voy a leer un pedacito de un texto que en realidad es una entrevista que se le hace a Alperi-Ndongue, en donde el periodista le pregunta, o sea que el liberalismo no es ni siquiera una elección ideológica. Y Tulio le contesta, simplemente no hay alternativa. No niega, ¿no?, claramente la dependencia, digamos, en este caso de la Argentina, hacia las grandes potencias, ¿sí? Y abunda diciendo, no es necesario explicar por qué no hablamos más de dependencia, no porque no crea que haya dependencia, sino porque las recetas para escapar de la dependencia resultaron todas malas, y quejarse de la dependencia es más o menos como quejarse del régimen de lluvias. Esta ha sido una frase muy criticada por los sectores revisionistas y de las corrientes latinoamericanas, ¿no? Es decir, una suerte de resignación, ¿no? Y hasta pareciera avalar la dependencia argentina hacia las grandes potencias como algo, digamos, sin mucho valor. Luis Alberto Romero completa este trío, digamos, de historiadores identificados con la historia social. En el caso de Luis Alberto Romero, más que escribir, más allá, como les decía, de breve historia contemporánea de la Argentina, que hasta el día de hoy se utiliza en el ingreso a la Universidad de Buenos Aires, Sociedad y Estado, y en la carrera de historia en la Universidad de Buenos Aires.
él le ha dado mucho valor a la docencia y ha ido más por ese lado, ¿no? El tema eh, de la ayuda a la formación de docentes. De hecho, él ha trabajado mucho tiempo en universidades y se ha identificado más por ese lado. Que eso también de alguna manera le ha generado ciertas críticas, porque la posibilidad, al estar en un medio nada menos que de formación de futuros historiadores, pareciera que en ese lugar del cual muchos desearían estar y tener esa posibilidad de abrir la visión hacia los futuros historiadores o docentes sobre las corrientes, pareciera que da como esa sensación de desperdicio, en el sentido de que tampoco fue un crítico muy grande de la historia oficial. Se especializó más que nada en este momento rivadaviano que decíamos. De hecho, escribió un libro llamado La Feliz Experiencia, que trabaja el periodo 1821-1824, que podemos decir que es el mejor momento de Rivadavia. Bueno, insisto, los tres le han dado mucha importancia al mitrismo. No, ninguno de los tres han sido demasiados críticos con esa historia oficial o la historia nueva también, que decíamos que comienza en el siglo XX y que es como una pequeña continuación, ¿no? O reafirmar ciertas cuestiones. Y para cerrar con la historia social, les había dicho al principio que había tres y que se podía nombrar un cuarto. Este cuarto es Félix Luna. Félix Luna, en este caso, es bastante curioso porque, más que como un historiador, a pesar de que escribió mucho, y bueno, y sabemos su revista Todo es Historia, hace muchos años que está, todavía existe. Todos los que nos dedicamos a la historia seguramente hemos leído algún libro de Félix Luna o habremos comprado alguna revista o varias de toda esa historia. En ese sentido, es indiscutible el valor y el aporte, ¿no?, que ha hecho. Pero curiosamente, los mismos hombres identificados con la historia social, ¿no?, lo han visto como un divulgador. Pero lo curioso de esto es que este término no como una crítica hacia él, sino como una virtud. Cuando en otros casos, decir de otras personas que es un divulgador es minimizarlo. Félix Luna siempre se ha identificado con el Partido Radical, con la Unión Cívica Radical, y de alguna manera lo ha dejado traslucir en varios de sus libros. Insisto con esto porque es bastante curioso el tema. Cuando se habla de los revisionistas o los divulgadores, se los considera que son personas que no hacen historia sino que hacen política. Los críticos de ellos dicen esto. Sin embargo, con Félix Luna no. No se hablaba así. Bueno, claramente Félix Luna sigue la misma línea de la historia social, ¿sí? Otro personaje que ha destacado mucho al mitrismo y, como les decía, al Partido Radical, o cuando le ha tocado hablar de los gobiernos radicales, no ha sido puntualmente demasiado crítico. Y me gustaría cerrar me gustaría cerrar este primer video y ya lo que conocemos como la corriente de historia social con estas palabras
de Jauretche, de Arturo Jauretche, que de alguna manera le contesta a Félix Luna cuando consideraba Luna que los historiadores revisionistas hacían esto justamente de revisar la historia para ponerse como una especie de jueces de los historiadores. Y Arturo Jauretche, bueno, con su particular prosa, ¿no? Dice lo siguiente. Es que el doctor Luna supone que la posición revisionista en que estamos es una posición de jueces. El que se coloca en juez puede ser ecuánime. Nosotros no somos jueces, somos fiscales. Estamos construyendo el proceso a la falsificación de la historia y develando cómo se la falsificó, por qué y qué objeto actual y futuro tiene esa falsificación. No somos jueces porque la historia falsificada no está sentada en el banquillo de los acusados para que nosotros la juzguemos. Lo que queremos es sentarla en ese banquillo para acusarla ante los jueces, que son las generaciones que vendrán. No puede haber ecuanimidad hasta que no esté demolido el edificio de la mentira. Le pregunto, ¿qué estatuas están sobre los pedestales? ¿Qué retratos presiden todos los salones de las escuelas y de los edificios públicos de la República? ¿Qué hechos se rememoran oficialmente y cuáles se silencian? ¿Qué dicen los programas escolares secundarios y hasta universitarios? ¿Qué enseñan los maestros? ¿Qué enseñan los libros de texto desde primer grado? ¿Quiénes están en las academias? ¿Qué dicen los grandes diarios? No, Luna, no. Igualá y largamos, como dice el jinete que se apresta a correr una carrera con otro. No es tiempo de ecuanimidad todavía, porque para ello hace falta que todos hayan sido hombres y hechos medidos con la misma vara y que las oportunidades sean para todos iguales. Bueno, esto por supuesto Arturo Jauretche lo escribió hace por lo menos unos 40 y pico, 50 años. Pero más allá de esto, podemos concordar que hay ciertas cuestiones que parecieran mantenerse cuando se habla del rol de los medios. La escuela quizás ahora cuenta un poco más cosas que antes no se ocultaban, que se ocultaban, mejor dicho, y que también aclaremos, mucho tiene que ver con la formación del docente y con el compromiso del docente a hacerlo. Pero creo que algunas cosas en este sentido se han mejorado. Y la intención no es hacer una crítica de una corriente para ponerse en la defensa de otra corriente, sino creo, y en esto me parece que es atinado lo que dice Jauretche, me parece que estaría bueno que todas las corrientes tuvieran la misma posibilidad de difusión. Y allí el lector, el estudiante universitario, el estudiante secundario, tuviera las armas como para poder sí determinar, luego de leer las distintas versiones, cuál le parece la más correcta, con cuál se identifica más. Y aquí creo que sería la ecuanimidad que menciona. Hay como una pequeña apertura, ciertos hombres relacionados con las corrientes latinoamericanas han podido ingresar a las universidades, han podido plantear sus ideas y tener quizá alguna cátedra o ser invitados. Hay una pequeña apertura, pero da la impresión que todavía falta bastante para ello. Y sobre todo terminar con esto de la crítica puntual de que una se considera una ciencia y la otra porque en realidad trata de rebatir o de debatir, se la minimice o, no, o de alguna manera se la mire mal, ¿no?
o no se la considere seria. Bien, bueno, espero que haya sido claro el mensaje y la propuesta para conocer la historia social. Y en el próximo video vamos a ver la última corriente, que ya sería eh, la séptima, que como decíamos es la historia latinoamericana. Nos estamos viendo.